continuamos hoy con el capítulo 8 del libro La mujer en el pozo por la pastora Sheila Vitale. Y el título del capítulo 8 es Agujeros negros, campos energéticos y energía espiritual. El capítulo comienza con el texto de Juan 4:5 que dice, de la versión Reina Valera: Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad, una parcela o terreno que Jacob le dio a su hijo José. Continuando con el verso 5, parcela de terreno es una traducción del Strong número 5564, y esa palabra griega puede también ser traducida como campo o posesión. Descubrí después de muchos años pensando que la palabra campo simplemente significa prado, un prado físico. Ahora sé que la palabra campo es mucho más probable que signifique campo de energía. Todo nuestro mundo es una serie de campos de energía. Cada individuo es un campo de energía. Esto es solo otra forma de decir agujero negro. ¿Te acuerdas la película del Matrix? Que cuando él le está mostrando la realidad, después que lo sacan del Matrix y por primera vez lo entran de nuevo al Matrix, pero de ellos, ¿sabes? Un programa que ellos habían preparado, que le llamaban un simulador. Y él le enseña una pila y le dice... Y ellos lo que han hecho de la raza humana es convirtiendo un ser humano en esto, en una pila de energía. Porque sabían que el hombre le daba la energía que ellos necesitaban para seguir funcionando con las máquinas. Dice, esto es solo otra forma de decir agujero negro. Así que un campo de energía es lo mismo que decir un agujero negro. O black hole, se dice en inglés. Una batería grande. Ajá. Hay energía presente en nosotros. Somos un campo o una localidad que contiene energía y la energía fluye a través de nosotros. Energía espiritual. Cada vez que pensamos, la energía se manifiesta. Cada vez que nuestras emociones se mueven, la energía se manifiesta. Por eso Pablo habla de los movimientos, obras de pecado. El pecado es una vibración. Satanás en la mente inconsciente es una vibración de expresión espiritual que, si puede, se abrirá camino a través de nuestra boca y nuestro comportamiento. Por eso es que hay personas que cuando han tenido una discusión bien fuerte con alguien, terminan después como agotados. Tú los ves que se sientan y están como agotados porque toda esa energía que salió por su boca queda la persona sin fuerza. Y la mayoría de los asesinatos, homicidios o violencia ocurren cuando una persona alcanza ese estado, porque hace las cosas sin pensar, sino impulsado por esa energía negativa. Una energía negativa que tomó control de él. Sí, y esa es la realidad. De su consciente. Satanás debe ser silenciada. Ella usa a Satanás como femenino. Por eso pone Satanás debe ser silenciada. Satanás es visto como femenino. Ella es como una serpiente de cascabel. Ella debe ser restringida para que no pueda vibrar o mover su cola. Alabado sea el Señor. Que Cristo Jesús sea el único que emite vibraciones en nosotros, o que emita vibraciones en nosotros. La palabra griega traducida como parcela de terreno nos está hablando de un campo de energía o una posesión. Y Jesús se acercó a uno de los discípulos de Juan, quien era una estación de vigilancia que estaba cerca de Adán. Esta estación de vigilancia, este discípulo no estaba custodiado por Adán, pero estaba cerca de Adán. ¿Cuál es la diferencia? Para ser custodiado por Adán, y acuérdense que Adán representando el hombre renovado, porque la gente cree que Adán es un nombre. Adán en hebreo lo que significa es hombre. Eso es todo lo que significa Adán, no es un nombre personal. Para ser custodiado por Adán significa que el discípulo estaba completamente bajo sumisión a Juan el Bautista, completamente bajo su cobertura, y por lo tanto el Adán regenerado en Juan el Bautista estaba custodiando
custodiando a Abel. Pero el segundo discípulo estaba solo cerca de Adán. Eso significa que tuvo una relación con Juan el Bautista, pero que aún no se había sometido debajo de él. ¿Ve? Había una relación nada más. En el discipulado cristiano y en cualquier otro discipulado, la relación entre el maestro y el discípulo determina la medida de protección que se concede al discípulo. Por supuesto, usted no puede forzarse a usted mismo. Lo que hay que hacer es someterse a Jesucristo y pedirle que haga de su relación con un maestro lo que él determine que sea y busque humillarse, y para esto solo se necesita tiempo. Se necesita tiempo e instrucción sobre la manera de someterse en una manera piadosa. Jesucristo no está en el negocio de edificar cultos de hombres. Él no viene y te dice cómo decorar tu casa, o cómo gastar tu dinero, o cómo vivir con tu familia, o relacionarte con tus hijos, o tu marido o tu esposa. Estos son temas espirituales y tienen que ver con tu forma de pensar. Mientras más sometido estés de una manera piadosa a la cabeza bajo la cual Jesús te ha puesto, más puedes decir que estás siendo guardado por Cristo Jesús. Pero si aún no estás siendo custodiado por Cristo Jesús en el Maestro bajo el cual te ha puesto, entonces solo estás cerca del Maestro. Tienes una relación con el Maestro, pero no estás bajo él todavía. Entonces Jesús se acercó a uno de los discípulos de Juan, una estación de vigilancia que estaba cerca de Adán, a quien custodiaba. Esta es una traducción de Samaria, el que guarda. Entonces Jesús se acercó a uno de los discípulos de Juan, una estación de vigilancia que estaba cerca de Adán, a quien custodiaba el campo de energía que Jacob dio a José. Aquí he amplificado. Este es el campo de energía que Jacob dio a José, donde Abel, los huesos de José, están enterrados. En este campo de energía que Jacob dio a José, es el ser humano donde Abel, los huesos de José, están enterrados. Este hombre, quien fue este centro de vigilancia, estaba predicando la doctrina espiritual ascendida. Ok, lo que eso quiere decir es, vamos a ponerlo ahora en palabras que se puedan más entender más de acá, de nuestro idioma. Siempre que veamos a Adán, tenemos que pensar que es el hombre regenerado por la palabra de Dios. Torre de vigilancia lo que significa es quién está al mando en esa persona. Entonces, dijimos ya que cuando es una serpiente ardiente es que el mal Caín está en la torre de vigilancia, es decir, que el mal está por encima del bien en esa persona, por tanto no ha sido regenerada. Una persona regenerada que ha nacido de nuevo, entonces la torre de vigilancia lo que significa es que Abel, la parte buena, está dominando sobre la parte mala y está completamente bajo el dominio de Adán, o sea, del Adán resucitado, que es Jesucristo, o el Adán perfeccionado. Entonces, ahí hay como una cobertura espiritual, donde esa cobertura espiritual protege al cristiano, que es lo que cada cristiano experimenta cuando ha nacido de nuevo. Ahora, cuando se le añaden los huesos de José, acuérdate que José es un símbolo de ¿quién? De Jesucristo. Y ¿te acuerdas cuando José murió, que le dijo a los hermanos, a las tribus? Le dijo, el Señor vendrá y los sacará de aquí de Egipto, pero cuando eso suceda, no dejen mis huesos en Egipto, llévenselos con ustedes. En otro capítulo, ahora, en este que viene ahora, los huesos de José, que es el mismo capítulo, pero otro subtítulo, ella va a explicar qué es lo que significan los huesos de José espiritualmente. Porque siempre hemos pensado que ellos cargaban con una bolsa de huesos por todas partes. Y quizás en lo físico sí sucedió. Pero ¿qué es lo que eso implica y qué tiene que ver eso contigo y conmigo? ¿Y por qué esos huesos de José son tan importantes? ¿Y qué añaden a tu vida espiritual los huesos de José? Cuando tú entiendes qué es lo que significan. Siempre que la Escritura habla de un símbolo, tiene que tener algo físico. Claro. Porque es la señal física de algo que representa algo, ¿entiendes? Y no era que pues los huesos, si no los sacaban o
No, era una señal para el pueblo, ¿entiendes? De algo que iba a ocurrir en lo espiritual. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Pero volviendo a lo de la estación de vigilancia, ¿tú te acuerdas cuando antes ponían torres con el propósito de que ahí se paraban los centinelas a vigilar todo lo que se acercaba que no tenía nada que ver con el pueblo, ahí encerrado en la muralla? Y los centinelas era importante que estuvieran observando, pendientes a todo lo que se acercaba. Y las estaciones en este caso, Sheila usa ese término para darnos a entender. Por ejemplo, tú y yo somos estaciones. Hemos estado a cargo de personas que muchos de ellos no se quisieron someter porque no entienden o porque son desobedientes, pero somos estaciones que le estamos diciendo, mira, estás por debajo, estás muy a este lado, inclinado a esto, sea inclinado a bien o sea inclinado al mal, sea inclinado a Caín o sea a Abel. Entonces, esa estación es el balance. Exacto. Que enseña el balance, como los pastores hoy en día son los que se supone que vigilen por el pueblo. Pues son estaciones de vigilancia como en los pueblos. Para eso está la comandancia, el cuartel general de la policía. ¿Para qué se pone el cuartel? Para vigilar, proteger, ¿entiendes? Y es un lugar que representa leyes. ¿Entiendes? Que hay que ponerlas en práctica. Y cuando tú lees eso de estaciones, eso es lo que yo pienso. Sí. Somos estaciones. No, y eso que explicaste tan bellamente se aplica mucho en la parte colectiva. ¿Ves? En la parte colectiva, esa es la explicación. Pero esto también sucede en la parte individual. Exacto. En cada uno de nosotros también somos una torre de vigilancia. Depende de quién está vigilando en mi vida. O sea, depende de qué es lo que está por encima y a lo que yo le doy prioridad en mi vida. ¿Le doy prioridad a lo espiritual o le doy prioridad a lo carnal? Si le doy prioridad a lo espiritual, entonces Abel está en la torre de vigilancia. Si le doy prioridad a lo carnal, entonces Caín está en la torre de vigilancia. ¿Ves? Exacto. Eso es lo que significa eso. Que depende a qué tú le das más importancia a tu vida. Y hay personas que es lamentable decirlo, pero hay muchos cristianos que su vida espiritual es parte de su agenda diaria. Es parte de... no es su agenda, es parte de su agenda. ¿Ves? Una cosa es que tu vida espiritual es tu prioridad y es tu verdadera agenda y lo demás es por los lados. Exacto. Lo que se añade por los lados. Pero tu prioridad y tu agenda diaria es la palabra de Dios, la búsqueda del Señor y todo. Por ejemplo, uno puede ver televisión, uno puede ir al supermercado, pero en tu mente, tu agenda principal es cada día crecer un poquito más, cada día conocer un poquito más. Esa es la verdadera agenda, ¿eh? Y cuando esa es la verdadera agenda de tu vida, entonces Abel está en la torre de vigilancia y Adán está guardando esa torre. Exacto. Porque Adán es ese hombre nuevo en ti. Exacto. ¿Ves? Ahora vamos a ver qué es lo que ella quiere decir por los huesos de José. Ok, dale. Está bueno. Dice, pasé un poco de tiempo investigando este asunto sobre los campos de energía de Jacob y de José. Pero antes de que lleguemos a eso, vamos a hablar de los huesos de José. Esa es otra revelación. Estoy viendo hermosos colores. De hecho, estoy viendo los colores de un arco iris, excepto que no está en forma de un arco. Se encuentra en una línea recta. Me pregunto si no se supone que es la ropa de colores de José. O sea que mientras ella está hablando, ella está teniendo una visión y ve unos colores. Y dice, ¿por qué será que aparece ante mis ojos en este momento? Es una hermosa visión. El conocimiento de lo que los huesos de José significan es una pregunta que le hice al Señor por mucho tiempo antes de que Él me revelara que José no estaba hablando de sus huesos físicos. Hubiera sido algo macabro decirle a su descendencia, ahora cuando salgan de Egipto y vayan a la tierra prometida, lleven mi cadáver con ustedes, lleven mi ataúd con ustedes.
Me pregunté sobre esto durante muchos años. Ajá. Si algo no tiene sentido para ustedes en la escritura, busquen por un entendimiento espiritual. José estaba diciendo, lleven mis huesos espirituales con ustedes. Jesús le dijo a los fariseos que ellos eran solo huesos de hombres muertos. Adán es el muerto y los huesos de Adán son los muchos Abeles, Abel en plural, que se encuentran dispersos en muchos seres humanos, como he explicado anteriormente en este mensaje. Lo que José le estaba realmente diciendo a sus hermanos, los hijos de Jacob, paréntesis Israel, cuando dijo, tomen mis huesos con ustedes, fue, tomen su herencia espiritual, tomen su potencial de tener a Adán regenerado en ustedes y no se olviden de que está ahí y hagan todo lo que tienen que hacer para levantar a Adán, o sea, al hombre nuevo. Al entrar en la tierra prometida, no se olviden de que tienen a Abel, el sistema radicular o de raíz de Adán, y que el Señor quiere que se vuelvan a generar o para que estén abiertos para tener a Adán regenerado en ustedes. De eso es de lo que se trata. Josué 24:32 dice, los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto fueron enterrados en Siquem, en el terreno que por 100 piezas de plata Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Este terreno quedó en posesión de los hijos de José. ¿Cómo los sacaron de Egipto? Los huesos estaban en ellos. Los hijos hebreos, los hijos de Israel, eran los descendientes de Jacob. Llevaron los huesos de José por tenerlos dentro de sí mismos. Ellos no llevaban ningún ataúd o cualquier esqueleto humano. Se llevaron los huesos de Adán porque Adán fue regenerado completamente en Jacob, siendo José uno de sus descendientes. José no estaba hablando de sus huesos físicos, él estaba hablando de sus huesos espirituales. Y los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, que enterraron en Siquem, estoy citando de nuevo la escritura, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, se convirtió en la herencia de los hijos de José. Génesis 50:25. Y José hizo que los hijos de Israel le juraran al decirles, Dios vendrá a visitarlos. Cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. En Éxodo 13:19 dice, Moisés por su parte se llevó los huesos de José, pues él había hecho que los hijos de Israel se comprometieran con él cuando les dijo, ciertamente Dios vendrá a visitarlos, cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. Hablando proféticamente, ¿eh? No miré el texto interlineal, pero lo que esto me dice es que Dios ciertamente os visitará y no serán ustedes quienes carguen mis huesos, pero cuando Dios los visite, wow, esto es la parte espiritual, Él va a tocar a Abel, los huesos de Adán en ustedes, y lo llevará y levantará. Dios los visitará y levantará a Adán en ustedes. ¡Wow! El nuevo hombre. ¡Qué tremendo! Yeah. O sea, eso es lo que habla la Biblia, las primicias, que tenemos las primicias. Todo lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, en todos los hijos de Dios, lo que tenemos es cargando los huesos de José. Porque tenemos las primicias, pero cuando Dios nos visite completamente, entonces Dios los visitará y levantará a Adán en ustedes. Que Jesús es el segundo Adán, el último.
Entonces quiere decir que lo que ocurrió en la vida de Jesús completamente, que Él se completó como hombre, regresó a lo que era Adán en el original. Y no en el original en el sentido de la posición, porque Adán al principio cuando fue creado le faltaba conocimiento. Pero Jesús era el hombre completo, que tiene el conocimiento y el control de ese conocimiento. Entonces, porque en Adán se descontroló el conocimiento. Entonces, esos huesos en nosotros, esa primicia de que ya comenzó el proceso de Dios en nuestra vida, que se va a completar en esa gran visitación que va a haber. Esa gran visitación no será, no es que yo lo sepa ni que sea así, pero que me transportó a un hecho de que las tribus de Israel volverán y tendrán eso que dice ahí. Acuérdate que la fortaleza esa de los huesos que se va a manifestar. ¿Cómo se va a hacer? Como uno piensa, ¿cómo harán esas tribus? ¿Cómo el Señor hará para que vuelvan? Tú sabes que es un misterio. Porque ahí, ahora... Ahí es como una relación de algo parecido. Es que cada tribu tiene un símbolo. Cada nombre de cada tribu, Judá, Simeón, todos ellos tienen un mensaje detrás de cada nombre. Y cada una de esas tribus representa algo en la humanidad. Entonces, cuando la Biblia habla que ellos están en el exilio, ese exilio también hay que transportarlo al mundo espiritual. Nosotros, toda la humanidad está en un exilio, porque estar alejado de Dios es un exilio. Entonces, Dios está poco a poco a través de esos huesos que hay en cada uno de nosotros, que es la herencia de Dios en la humanidad. Esos huesos secos, como dicen el valle de huesos secos, que lo llevó a un valle y le dijo, dile a esos huesos secos, cojan vida. Entonces, esa es la visitación que Dios va a hacer. Y en esa visitación, esos huesos van a tomar vida en nosotros y nos van a devolver lo que realmente somos. Nos van a dar la realización de que somos Adán. ¿Ah? Que sabe algo de ahí también, de esos huesos. Sí, qué tremendo. ¿Tú ibas a decir algo, Wilfredo? Sí, cuando el Señor le pregunta y le dice hijo de hombre, ¿qué le estás diciendo? Hijo de hombre significa Adán. Exacto. Estaba presente ahí parado. Ajá. Y le dice hijo de hombre. Ahora tú tienes que ver que quien le está hablando es el espíritu profético. Está asegurándose de que el profeta Ezequiel sepa esta verdad. Y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Uh-huh. ¿Qué huesos? Allí están todos los huesos colectivos. ¿Pero de qué le está hablando? Uh-huh. En la unidad perfecta le está diciendo, ¿vivirán los huesos de José? ¿Vivirán los huesos de Adán? Yeah. Uh-huh. ¿Ok? Le está hablando de the bloodline, la línea mesiánica. Por eso Job gritaba, Señor, no permitirá que tu santo vea corrupción. Uh-huh. Porque dice, yo sé que en ese día tú me levantarás. Eso era un grito, eso era, ¿cómo le llamo? Un clamor que había en la sangre por justicia. Uh-huh. Como te acuerdas cuando Abel, que su hermano lo sacrificó, lo asesinó, que dice que la sangre de qué? Clamaba. ¿Qué era lo que estaba reclamando? Justicia. Exacto. Era que, ay, me mató. No. La sangre lo que estaba recordando o reclamando era, acuérdate que en algún día, hazme justicia, me tengo que levantar. Porque ahí no está hablando la sangre caída de Por eso Adán. después en el Nuevo Testamento, no sé si fue Pablo que dice que la sangre de Jesucristo clama más que la de Abel. Exacto, tiene más, porque está hablando de algo espiritual. Entonces se oye un clamor. Mira, el capítulo 8 de Romanos lo dice, 18 en adelante. Dice que la creación gime con dolores de parto. Por la manifestación. ¿Qué es lo que está deseando? La manifestación de los hijos Pero de cuando Dios. tú ves a los hijos, tú ves a la creación, tú no ves que están clamando y jalándose los pelos y arrancándose la ropa, pero internamente hay un clamor. Por la justicia. Exacto, por justicia. Uh-huh. Porque esa parte espiritual en nosotros algún día se va a levantar. Por eso Job estaba convencido. Tú no permitirás que tu santo vea corrupción. Aunque es profético. Job está hablando.
tú vas a levantarme, no importa cuán bajo yo esté. Tú me vas a levantar porque ya sabemos que es promesa. Pero volviendo a lo de Ezequiel, entonces Señor, él le dice, Ezequiel le dice, Señor, solamente tú lo sabes. Y él le dijo, profetiza y dile a estos huesos que se levanten. Dice, hueso seco, oír palabra de Jehová. Exacto. ¿Qué palabra? Necesita que escuche el espíritu vivificante. Que sí que por eso estaban más antiguos. Mira, ¿sabe una cosa? Está muerto. Por ¿Sabe eso una es que cosa? cuando uno se queda en la letra no te afecta. El conocer una historia nada más no te No. ayuda mucho. Tú tienes No. que entrar al hueso Ahora oye esto. de la historia. Yo descubrí una verdad bien grande. Y es que el espíritu vivificante, que ese es el segundo Adán, el último, el postrer. La palabra espíritu vivificante es la que causa despertamiento y causa en ti que te levantes. Para eso es eso. Dime si no ha sucedido en nosotros y en mucha gente que conocemos, que el espíritu vivificante, el último Adán, el Adán cambiado, regenerado, o el nuevo hombre, y ha causado que nos levantemos y nos identifiquemos y empecemos a decir, yo soy ese nuevo hombre. Yeah. ¿Entiendes? Y eso es lo que hace que uno despierte y te levantes. Por eso dice, ¿qué dice 1 Corintios 15? Casi a lo último dice, porque habla de la trompeta. ¿Te acuerdas que dice que habrá, dice, y los muertos en Cristo? resucitarán. Ok, pero ¿qué es lo que dice? Dice que dice, y en mi Adán. Ah, sí. Dice, en un momento, eso fue la palabra que pusieron, Ajá. pero en el original no dice así. En un momento dice, Dice, en mi Adán. En mi Adán. En un abrir y cerrar en mi Adán, en un abrir y cerrar de ojos. Exacto, porque es como el relámpago que sale del oriente, del oriente y se muestra al occidente. ¿Por qué el relámpago tiene que salir del oriente? Porque la gloria de Dios es manifestada desde esa posición del templo. Repito la última frase o oración. Él va a tocar a Abel, los huesos de Adán en ustedes, y lo llevará o levantará. Dios los visitará y levantará a Adán en ustedes. Lleven mis huesos con ustedes. ¿Qué significa? No olviden quiénes son. El llevar los huesos es tener una constancia de quién realmente tú eres. ¿Cómo Adán se regenera en usted? Tienes que buscar al Dios de Israel. Tienes que leer tu Biblia. Hay que orar. Esto es lo que Jacob le estaba diciendo a José. No se olviden quiénes son ustedes cuando lleguen a Israel. No se olviden que llevan los huesos de Adán en ustedes. En Ezequiel 37:3 dice, y el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Y yo le contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. El Señor le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y en el verso 10, todos los huesos se pusieron de pie. Esa es la resurrección de los dos testigos en el libro de Apocalipsis y se convirtieron en un ejército feroz. Ezequiel 37:10 dice, yo profeticé tal y como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos, y cobraron vida, y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso. No importa cuán desesperanzadas se vean las cosas, los huesos de Adán se levantarán en la iglesia. Se tomará un milagro sobrenatural para lograrlo. Pero los huesos de Adán se levantarán y habrá un ejército sobrenatural que derrotará a las fuerzas del mal en este mundo y restaurará a Abel a su lugar legítimo arriba del firmamento. Juan 4:5 dice, y Jesús se acercó a otro de los discípulos de Juan, una estación de vigilancia o un ser humano que estaba cerca de Adán, el que guarda a Abel.
el campo de energía del sistema radical o raíz de Adán que Jacob dio a José, el cual hombre predicó una doctrina espiritualmente ascendida. O sea que este discípulo estaba en una situación espiritual bien ascendida, pero no había un sometimiento a su maestro, que era Juan el Bautista. Ujú. Y al no había un sometimiento en él, Hubo un bajón. entonces él estaba en un peligro inminente, porque una persona con una naturaleza espiritual ascendida, pero no tiene la madurez para ejercer esa posición, ¿qué sucede? Termina mal. Sí. Siempre se va al lado oculto. Como errores. Se va al al ocultismo y a las cosas raras. Ahora, de- la pregunta es, ya tú has citado eso 2 veces. Sí, porque ya lo citan. Ajá. ¿Por qué? Yo sé la respuesta, pero lo digo por causa de la grabación. ¿Por qué la gente se le hace tan difícil someterse? Yo pienso que cuando tú llegas a una posición de saber, de conocer, no como información, sino como revelación, que Dios te lleva a una posición donde otros dicen, wow, fulano está pasado, como dicen, o Dios lo tiene aquí, arriba, y muchas cosas no entendemos, pero de la forma en que les explica es porque la entiende. Lamentablemente, la gente no piensa que para llegar ahí, verdaderamente hay que tener un sometimiento hacia Dios. Pero no han entendido que Dios ha colocado hombres ungidos y mujeres ungidas para llevarte a esa posición donde ya yo no tengo ninguna responsabilidad sobre ti, sino ya es el Espíritu Santo o Dios mismo. Dice, este es un hijo, ya este no es un siervo. ¿Entiendes? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Entiendes? Entonces, pues, de siervo no te puedes quedar toda tu vida como siervo. Porque el siervo está sometido y depende de su Señor. Si quiere compartirle y el Señor, el amo de la casa o el Señor de la casa no le dice todo al siervo. Y es lo mismo que dice de que mientras el heredero es niño, en nada Exacto. difiere del siervo. Entonces, llega un momento que ese niño madura y ya no necesita, o sea, someterse como se sometía cuando el siervo, porque ahora es señor de la casa. Exactamente. Entonces, pero en lo que el hacha va y viene, en lo que la persona llega a esa posición Dios pone de madurez, personas. Dios te pone tutores, Exacto. maestros, y ahí es que él viene sometimiento. Entonces, esta persona, acuérdate que aquí hay 2 discípulos que se están hablando. El primero estaba sometido a Juan y cuando Jesús se acercó y le ministró, inmediatamente fue restaurado. Que fue la primera historia que leímos antes. Ahora estamos con la mujer samaritana y lo que la mujer samaritana representa es a este hombre que era discípulo de Juan, pero su posición, él venía a sacar agua del pozo como la mujer samaritana, porque la mujer samaritana ya dijimos en capítulos anteriores que es un símbolo de la vida de esa persona, ese discípulo de Juan, Sí. que había sido intoxicado con el espíritu de envidia y de competencia. Ya. Los 2 fueron contaminados, pero uno, como había sido tan sometido a Juan, cuando vino a Jesús, se le hizo fácil ser libertado. Este otro, que ahora es representado por la mujer samaritana, tiene una condición diferente, porque no era completamente sometido a Juan, pero sí tenía una vida espiritual elevada, pero sin sometimiento, ¿ves? Entonces a Jesús tiene que ministrarle diferente para poder libertarlo. Y eso es lo que se trata. Todo este libro de la mujer en el pozo es cómo una persona altamente espiritual, pero no es sometida, cómo Dios tiene que bregar con ellos para poder llevarlos a donde quiere el Señor llevarlos y que entren en la libertad que Dios quiere que entren. Es como yo digo, hay 5 ministerios, ¿verdad que sí? Pero vamos a escoger uno. Hay uno que dice que es del profeta. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo diciendo muchos años, yo no puedo profetizar si el profeta no está en mí. Y cuando se levanta el espíritu de profecía en mí, quien se está levantando no soy yo, es el profeta en mí. Exacto. Y la gente que es difícil se le hace entender eso. No lo quieren entender porque muchos no quieren someterse al profeta. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que hay que tener cuidado en cómo uno juzga la profecía, porque uno tiene que tener cuidado que no vaya uno a contradecir o rechazar o adjudicar
la profecía como que no viene del profeta, sino que viene del extraño. Y eso hay que tener cuidado. Entonces, tenemos un problema que la gente no sabe, mucha gente no sabe reconocer. Reconocer, y no dividimos lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Por ejemplo, si yo me someto a Wilfredo en la carne, eso no me va a dar provecho a mí. Yo me someto al espíritu, al hombre espiritual en Wilfredo. Uh-huh. Entonces, cuando tú te sometes al hombre espiritual en la persona que sea tu maestro, tu pastor, quien sea, pero al hombre espiritual que habita en ese hombre, no importa lo que ese hombre haga, si cae en pecado, si se va de la iglesia, tú te mantienes firme porque tú no te estabas sometiendo a la carne. Exacto. O a la personalidad de ese pastor. Exacto. O de ese maestro. Tú te estabas sometiendo al espíritu, al hombre espiritual que habitaba en ese hombre. Que ese siempre es fiel. Como yo siempre digo. Y no cae. El que cae es el hombre carnal. Otro problema que la gente tiene para entender. Cristo se somete a Cristo. Claro. Cristo reconoce a Cristo. Ajá. Entonces, ¿por qué yo no puedo reconocer a Cristo en otra persona? Si se reconocen, es la misma semilla. Si no lo reconozco porque no está en mí. Exactamente. Exactamente. Ok, ahora viene en el mismo capítulo un subtítulo que se titula Doctrina Espiritual Ascendida. Y él va a explicar qué es eso. Para predicar la doctrina espiritual ascendida, tienes que ser espiritualmente ascendido. Realmente no me importa cómo te ves, lo que piensas que eres, cuáles son tus idiosincrasias e inseguridades. Usted tiene que estar espiritualmente ascendido para escuchar sobre esto semana tras semana tras semana. Yo debo estar muy ascendida espiritualmente para predicarlo. Incluso, y si ese poder no se manifiesta de una manera que sea obvia para ti, y tal vez ni se esté manifestando, tal vez usted es solo un depósito al que Jesús puede venir y aprovechar a usarlo cuando conviene para sus propósitos. Eso es lo que somos hoy en este ministerio. Hemos estado estudiando durante años y años y años. Hay muy pocas señales y maravillas aquí. Son muy pocos y escasos entre unos y otros. Somos todos depósitos. El Señor Jesús puede tocarnos en cualquier momento que quiera, pero en este momento su propósito para nosotros es seguir dando a luz esta doctrina. Su propósito para nosotros es que ascendamos mucho más alto de lo que hemos ascendido hasta ahora. La doctrina es nuestro punto de contacto. La elaboración de esta doctrina nos está edificando espiritualmente. Y cuando Él nos lleve al lugar que Él quiere que estemos, lo que espero sea el sexto centro de energía de la frente, saldremos manifestando señales y maravillas. Pero al parecer, Él no nos está enviando con señales y prodigios desde el lado izquierdo del corazón, que es el cuarto centro o nivel de energía, o de la garganta, que es el quinto centro de energía. Él no lo está haciendo ahora. El Señor me dijo hace un año atrás que todo lo que tengo que hacer, señales espirituales y prodigios, sanidades y liberaciones y milagros, que ese poder reside dentro de mí ahora mismo. Y la única razón por la que yo no estoy manifestando esa clase de ministerio es, el Señor me dijo que la única razón es que yo, Cristo Jesús en mí, no está haciendo eso ahora mismo. Sin mí nada podéis hacer, dijo Jesucristo. Ahora mismo estoy investigando y enseñando y disciplinando a los hijos de Dios. Eso es lo que está haciendo a través de mí. Y no puedo hacer nada que Él no esté haciendo. Pero eso no quiere decir que el poder no esté aquí para hacerlo. O sea, el Señor está en uno y todos esos milagros y maravillas están en uno. Pero ahí ella está diciendo que en ese momento ella lo que está es educando al pueblo de Dios. Y así es como el Señor la está usando ahora. Eso no quita que ella puede orar por una persona y se sana y puede hacer, ¿sabe? Las cosas que dice la Escritura. Pero no es el foco principal ahora mismo en el ministerio de ella de eso. Porque para eso tiene otros vasos, pero a ella la está usando para traer claridad y enseñanza doctrinal para que el pueblo de Dios se eleve y madure
a un nivel espiritual más alto. Sí, que no se quede ahí en eso de Exacto. la sanidad y la... Porque ya eso está todo en nosotros. Sí. Pero el Señor a ella en particular la está usando ahora en enseñar la doctrina de Jesucristo, la verdadera doctrina. Ok, eso es difícil de creer para una mente farisaica, porque la mente farisaica solo ve el presente. Todas las personas que están enfermas, todas las personas que necesitan sanidad, todas las personas que necesitan liberación, todos los problemas que todas las personas tienen, esto es solo lo que ve la mente religiosa. Ajá. La mente religiosa solo ve en el momento actual. La mente espiritual mira hacia el futuro lejano. La mente espiritual planifica o planea para el futuro del pueblo de Dios. El Señor Jesús ha tomado la decisión de retener cualquier poder espiritual que reside aquí, no darlo o entregarlo, sino retenerlo aquí hasta que ascendamos a un lugar donde cuando manifestemos ese poder no se verá disminuido. El poder que damos tenemos que restituirlo, pero una vez que estamos totalmente unidos a Jesucristo glorificado, tendremos una fuente inagotable de energía que no nos pondrá a prueba física o mentalmente. Esto es lo que el Señor Jesús está haciendo. Ok, en otras ocasiones, en otros libros que yo he leído de ella, ella dice que nosotros, los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo y que hemos sido llenados del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da una unción prestada. Es la unción del Espíritu de Dios en nosotros. Y todos los dones, todas las manifestaciones que suceden en el mundo espiritual suceden con una unción prestada por el Espíritu Santo en nosotros. Nos usa como vasos útiles para el Señor. Uh-huh. Pero lo que ella está enseñando aquí es cómo tú unirte a la fuente principal, que el Hijo de Dios se haga uno contigo en ti, que ese varón perfecto que habla Pablo se forme en ti, donde ya tú no usas una unción prestada, sino que es una unción que viene, como dice el Salmo 133, es como el rocío que desciende del monte, que baja por la barba de Aarón y desciende hasta el óleo. Uh-huh. Y desciende hasta sus vestiduras. Entonces, eso es lo que ella está hablando. Porque cuando tú usas una unción prestada, cuando tú usas esa energía prestada, es como si es una fuente que se puede agotar. Entonces tú tienes que volver en ayuno y en oración y ayuno. ¿Tú has sentido cuando... Ajá, tú has sentido cuando tú has estado ministrando y cuando terminas estás agotado? ¿Por qué? O la unción se acaba. Se acabó, como que se acabó todo. Y algunos siguen, pero uno debe Pero ya uno debe parar. ¿Por qué? Porque es una unción prestada por el Espíritu de Dios. Pero cuando la persona entra a un nivel espiritual donde el hombre perfecto en ti ha madurado y sabe traer directamente de la fuente, entonces es una fuente inagotable. Y eso es lo que ella está hablando aquí. Que tenemos que llegar a esa estatura donde ya no sea una unción prestada, sino que sea la unción de Cristo mismo en ti. Uh-huh. Cristo siendo el ungido. El ungido, que es lo que leímos en el libro de Tu fe es tu tesoro, cuando tú entiendes que tú eres. Yo soy. Tú te conviertes en la fuente. Que seamos uno. Te haces uno con el gran yo soy. Entonces está el gran yo soy, la fuente principal, y tú eres el yo soy, que toma directo de esa fuente. Ok. Una cosa es, yo lo voy a poner, eso mismo que tú acabas de explicar, lo voy a poner de esta forma también. Por ejemplo, una cosa es yo tener misericordia, yo tener el amor, Ajá. yo tener esto. Y otra cosa es yo decir, yo soy misericordia, Ajá. yo soy amor, yo soy esto. Por ejemplo, porque cuando tú tienes algo, si lo das o lo prestas, ya no es tuyo, porque tú lo tenías, pero ahora se lo diste a otro. Sí, pero cuando tú eres eso... me convierto en la fuente. Exacto, cuando tú eres eso, ya eres la fuente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo le estoy compartiendo la palabra de vida a una persona, yo estoy profesando que soy una fuente
que salta para vida eterna. Por ejemplo, la mujer samaritana. El Señor, tú sabes que le pidió agua, ¿verdad? Y le dijo, Señor, tú no tienes, ¿te acuerdas que dijo? Señor, tú no tienes con qué sacarla. Uy, deja que lleguemos a ese capítulo porque ya lo Sí, explicaba. y el pozo es profundo. Y se ve que ella estaba completamente fuera, no estaba sintonizada, No. estaba completamente errada. El Señor no le está hablando de esa agua. Yeah. ¿Entiendes? Y ella patriótica, como al fin dijo, pero nuestro padre Jacob, ¿Nos dio este pozo? y él es el que hizo este pozo. Y no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo más elevado, algo que salta para vida eterna. Tú bebes de esta agua del pozo y vas a tener sed otra vez. Pero si tú bebes del agua que yo te estoy ofreciendo, esa salta para vida eterna. ¿Entiendes? Ese conflicto que había allí en la mujer, evidentemente el Señor está tratando de, mira, sube acá. Así que quiten la mirada de lo físico. Salte de la miseria. Que quiten la mirada del presente. Sí, salte de la miseria. ¿Entiendes? Y por eso le tuvo que hablar de cosas personales, internas en su corazón, de su background. Lo sacó a la luz. Y ella entonces ahí fue que, tú sabes, cuando tú de momento snap out of it, tú sabes que despierta, fue vivificada y dice, ay Señor, me parece que eres profeta. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo, tú eres el profeta, pero el espíritu de profecía está hablando a través de ti. Es bien importante eso que tú estás hablando, porque la voluntad de Dios perfecta es que nosotros estemos en continuo movimiento y que siempre las aguas vayan en aumento, la ímpetu, de como habla del abismo el salmista, tú sabes, el agua que baja de las cascadas, que vaya incrementándose, tomando más fuerza. Y esa es la perfecta voluntad de Dios, hasta que tú te conviertes en ¿qué? En una estación. En una fuente. En una fuente. Tú te conviertes en eso. Entonces ya tú no vas a la fuente, ahora tú eres la fuente. Mira que Pedro y Juan, yendo al templo, ellos demostraron que ellos lo eran. Ajá. Dijeron, bueno, no tenemos Él oro y dice, plata, no, pero lo que tengo. pero eso lo que te tengo doy. te doy. Lo que yo tengo, lo que yo soy, te voy a transmitir a ti. Y mira, provocó que ese hombre fue afectado físicamente, pero quién sabe cómo fue afectado espiritualmente, porque dice claro. que salió corriendo para dentro del templo. Pudo haber salido para la calle a gritar y a su casa, a sus familiares. Sin embargo, entró al templo y todo el mundo lo reconoció. El poder que damos, tenemos que restituirlo, pero una vez que estamos totalmente unidos a Jesucristo glorificado, tendremos una fuente inagotable de energía que no nos pondrá a prueba física o mentalmente. Esto es lo que el Señor Jesús está haciendo. Él me dijo hace unos años atrás, ahorra tu energía. No entres en batallas espirituales a las que yo no te he enviado. Guarda tu energía, enfoca tu energía para que tu conciencia pueda ascender a las alturas de mi línea de tiempo. El Señor Jesucristo te está esperando en el sexto centro de energía de la frente. Y una vez que te encierres ahí con Él, será imposible para que pueda ser drenado de su poder. Una cosa que yo aprendí con ella misma, cuando ella dice el quinto centro de energía, el cuarto centro de energía, lo que eso significa es en dónde está haciendo efecto la palabra. Por ejemplo, cuando está en el cuarto centro de energía, es la parte del corazón, que ahí es donde la palabra está trabajando con tu mente, con tus emociones, con tus sentimientos, y la palabra está cambiando tu vida. Cuando llega al centro de energía de la garganta,
Lo que te está queriendo decir es que ahora Dios te abrió la boca para que tú te conviertas en maestro de la palabra. Porque primero la palabra se hace una contigo en el corazón. Luego, cuando esa palabra se hace una contigo, se abren tus cuerdas vocales, espiritualmente hablando, y sale la palabra de Dios con autoridad. Porque Dios te abrió la boca espiritual para que la palabra salga con autoridad. Entonces, eso fue lo que tú me dijiste una vez. A mí me han cambiado mi esposa. Lo que sucedió fue que Dios abrió mis cuerdas vocales. Yo me imagino que cuando lo oyen dicen, ¿cómo que la cambiaron físicamente? Porque antes yo hablaba la palabra, pero la hablaba con un poquito de amor, como que no. Pero ahora yo siento que no soy yo. Es algo que es la palabra de Dios fluyendo. ¿Por qué? Porque Dios me ha subido a ese centro de energía, que es la garganta. Ahora que a ti te habla. pasó también, tú también, Dios te ha usado, que te ha llevado a ese centro de energía. Ahora tú la hablas con denuedo. Con de nuevo. Entonces, llega un momento en que ya vamos a subir al sexto, que es la frente. ¿Y qué significa la frente? La mente. Donde la mente humana ya casi no tiene efecto sobre tu vida, porque ahora tú tienes una mente espiritual completamente controlando la mente humana. Sí, que fue activada. Y ahí es que nos está llevando el Señor. Y el último centro de energía, que es el séptimo, es la corona, que es la cabeza arriba. Que es cuando ya tú llegas ahí, que fue el nivel que llegó Jesús, donde ya todo su ser completo estaba, él se convirtió en esa flama de fuego, esa energía, esa unción, se convirtió en el ungido de Jehová en la tierra. Exacto. Y hacia ese nivel nos lleva poco a poco el Señor a sus hijos. Cuando tú dices la palabra estación, yo entiendo dimensiones, niveles. Niveles y Sí, lo que pasa es que la gente dice estación. Y ahí eso está raro, yo no entiendo. Pero si hay 7 estaciones, son 7 niveles. son 7 niveles que tenemos que alcanzarlo. Pero eso no se enseña. Y dirán, oh, pero eso está en la Biblia. Bueno, por causa de las traducciones muchas cosas no aparecen en la Biblia, pero estuvieron ahí. Y hay cosas que yo he dicho en mi journey, mi viaje. Esto es como un viaje que tú sales a explorar. Sí. Y yo he dicho cosas que después me han sido reveladas. Pero las he dicho. Han salido por tu boca, sí, pero tú no necesariamente. No han llegado a tu mente todavía. Lo entiendo, pero me sorprendo que eso salió de mi boca, pero que definitivamente sí está en mi espíritu, pero no está en mi mente natural para masticarlo, digerirlo. Pero luego, posteriormente, el Señor me da la revelación y entonces uno cae en cuenta y dice, pero espérate, si yo esto lo he hablado, lo he dicho, salido por mi boca, pero ahora es diferente porque ahora lo entiendo. Ajá. Y empieza a causar una transformación de adentro hacia afuera. Por ejemplo, la gente habla, siempre que hay un texto que habla del corazón, la gente dice, pero ¿cómo que el corazón? Si el corazón es de carne. No están entendiendo que la palabra corazón ahí implica que está hablando de mi alma, mi espíritu. Es obvio que no está hablando del corazón que bombea sangre, pero hay gente que tiene dificultad para entender ciertas cosas. Porque se quedan en lo natural, en lo físico. Exacto, pero yo soy testigo de, por ejemplo, una gran verdad que ha salido de nuestra boca. Y es que la verdad es la que escoge a uno. Sí. Yo no escojo la verdad. Exacto. Porque yo no sé lo que es la verdad. Como Pilato. ¿Qué cosa es la verdad? Y Jesús no le contestó. Y la verdad viene y se revela a aquellos que la anhelan. A aquellos que verdaderamente... Que la quieren y la anhelan y Exacto, la piden. Que yo no quiero usar la palabra pagan el precio. No, pero la piden y la anhelan. Pero demuestran que verdaderamente están dispuestos a poner las cosas en prioridad. Y es esa. Él es primero y lo demás, si hay tiempo. Sí, señor. Pero cuando es al revés, pues no surte efecto. Pero sí, definitivamente la verdad es la que escoge. Y uno no escoge la verdad. Mi doctrina no es prestada, sino revelada. Sino revelada, así mismo.
¿te entiendes? Y Cuando es cosas así, prestada es porque repetimos como el papagayo lo que otro enseña. exacto. Pero cuando es dada y revelada a tu vida, You own, es tuya. es tuyo, Y nadie tiene puede tu quitarla, nombre, nadie porque puede la quitarla. verdad te escogió a ti. Amén. Entonces dice, el Señor Jesucristo te está esperando en el sexto centro de energía de la frente. Y una vez que te encierres ahí con Él, será imposible para que puedas ser drenado de su poder. O sea, cuando ya la palabra es completamente una contigo en tu mente. Jesús se acercó entonces a otro de los discípulos de Juan, una estación de vigilancia que estaba cerca de Adán. Está repitiendo el texto, pero transliterado por ella. Cerca de Adán. Ve que no dice una estación de Adán, sino una estación cerca de Adán. El que guarda a Abel, el campo de energía del sistema radical o raíz de Adán que Jacob le dio a José. Y este hombre predicó la doctrina espiritual ascendida. Permítanme señalarles que este hombre, esta estación de vigilancia que está cerca de Adán, no estaba en sumisión a Juan. Tenía una relación con Juan, pero él no estaba en sumisión con Juan. Y este es el hombre que fue seducido a la competencia y a la envidia, al estar involucrado en la competencia y la envidia entre los dos ministerios. Esto significa que si él estaba predicando doctrina espiritual, su envidia y su competencia estaban haciendo daño. Jesús fue a libertar a estos hombres porque estaban haciendo daño. Y del primero ya tuviste que en capítulos anteriores fue libertado. Ahora está tratando con este hombre, que este hombre es representado por la mujer samaritana. Ok, Juan 4:6. El pozo de Jacob estaba allí. Jesús, por lo tanto, estaba cansado del camino y se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. ¡Qué casualidad! En cuanto al pozo espiritual de Jacob, ya les he dado esta exhortación previamente. Hay más de una palabra hebrea traducida como pozo. Una palabra es Strong 5869, lo que significa ojo o el paisaje que el ojo ve, lo que el ojo ve. El significado espiritual es el mundo espiritual asociado con un centro de energía. El significado espiritual de esta palabra pozo, que en realidad es ayin, que es ayin, que es una letra hebrea que significa ojo. Ojo es, en el hebreo es ayin. El significado espiritual de esta palabra es el mundo espiritual asociado con un centro de energía. Y tú sabes que la élite tiene como símbolo el ayin, que es un ojo. Ahora, el mundo espiritual de Jacob, que es una traducción de pozo, estaba en el discípulo de Juan, que moraba en la frente, el sexto centro de energía. ¿De dónde saqué esto? Esa es una traducción de la palabra hora. La frente, el sexto centro de energía, es una traducción de la palabra hora, cuando dice que era la hora sexta. La hora sexta. Lo que realmente estaba hablando era que era el sexto centro de energía. Dice, es una traducción de la palabra hora. Jesús es el día y una hora es una parte del día. Por lo tanto, la hora es el hombre en el que Cristo se está manifestando a través de una porción del día espiritual de Jesús. Mientras oraba por esto, esa fue la traducción que obtuve. Esta hora fue una porción del día espiritual. Un subtítulo que dice viaje hacia la perfección. El mundo espiritual de Jacob estaba en el discípulo de Juan, el cual moraba en la frente, el sexto centro de energía. Una parte del día del mundo espiritual de Jacob y que es la traducción de pozo. Estaba cansado de su viaje espiritual, así que Jesús se casó con él. Cuando dice que se casa con una persona es que se hace una con esa persona. Quiero decirles que esto siempre me ha molestado, que Jesús pudiera estar cansado.
y me molestó anoche cuando estudiaba para este mensaje. Le dije, Señor, tienes que explicarme esto. Simplemente no entiendo cómo tú, un hombre sobrenatural, incapaz de morir a menos que renuncies tú mismo a la vida, puedes cansarte. El Señor me dijo que Él no era el que estaba cansado, que es la traducción de King James la que lo hace ver así. La mente carnal lo entiende todo al revés todo el tiempo. El discípulo de Juan al que Jesús estaba ministrando es quien estaba cansado. Estaba cansado de su viaje espiritual. Realmente puedo identificarme con eso, porque yo le he dicho eso mismo al Señor. He estado en guerra o en esta guerra de 21 a 22 años. Antes de eso, Satanás estaba acabando conmigo. Le he confesado al Señor últimamente que estoy cansada de la guerra y le he pedido que me fortalezca y me ayude. Hay escrituras que dicen que el camino de la perfección es un largo viaje y es una larga guerra. Es una guerra de larga duración y que continúa durante años. El significado de que este hombre estaba cansado es que estaba cayendo. Pudo no haber estado observando con el cuidado con que solía hacerlo. Puede no haber estado luchando tan duro como él solía pelear. Estaba cansado del viaje, cansado de la batalla, luchando contra Satanás día y noche, luchando contra Satanás en sí mismo, luchando contra Satanás en la mente de otras personas. Hay mucho cansancio y sobre todo en un ministerio como este donde no hay señales y prodigios. Hay solo trabajo duro. Trabajo duro. He estado clamando a Dios para que me ayude a tener una actitud correcta. Y aquí lo veo en la escritura. Me ayuda el saber que no es algo tan inusual el cansarse de la batalla. O sea que es algo común. Uno se cansa en la batalla. Vemos que este hombre se derrumbó. Se sugirió que debería existir competencia y envidia entre los dos ministerios y él cedió ante ella y dijo amén y el pecado entró en su mente. Así que Jesús se unió a sí mismo a este hombre. Él se casó con él, o sea, se unió con él. La palabra hebrea traducida como sentarse está en el diccionario Lexicon, el cual es un eufemismo para el matrimonio. No está en el diccionario griego, pero transferimos el significado esotérico del hebreo por encima del griego. El hombre estaba cansado, así que Jesús se unió a él, o sea, para ayudarlo. Lo que esto significa es que Jesús yacía sobre su corazón, el cuarto centro de energía, y fortalece a Abel en este hombre. Probablemente establece a Abel en el lado izquierdo del centro de energía del corazón, que es el cuarto centro, y le dio al hombre el poder para seguir adelante. ¿No es eso lo que sucedió con Elías? Realmente no recuerdo la traducción esotérica de esa historia, pero recuerdo de la traducción esotérica de King James que Jezabel perseguía a Elías, si eso fue lo que pasó, y Elías estaba cansado. ¿Qué significa eso? Su energía se drenó. Usted puede recordar que Elías reveló los pecados de los hombres hebreos que en realidad ya no eran judíos, eran profetas de Baal. Lo que esto significa es que la mente carnal se levantó y había completamente hecho sombra sobre su mente sacerdotal. Elías los expone y sus mentes se volvieron al revés. Él trajo la mente de Cristo a la superficie de nuevo y los profetas de Baal murieron, pero fue solo temporalmente. Los hombres de Israel no pudieron mantener su liberación
Y cuando la mente carnal puso la mente de Cristo por debajo, una vez más, la mente carnal colectiva de todo Israel, Elías se dirigió a todo Israel. Él era un profeta muy poderoso. La mente carnal colectiva de todo Israel fue tras Elías y fortaleció la mente carnal en Elías, que se levantó y puso su mente de Cristo por debajo. La razón de que esto le pudo suceder a Elías es que la mente de Cristo en Elías no estaba anclada en la frente, el sexto centro de energía. No tenía un ancla. O sea, que era como que se había quedado en el quinto, que es la palabra que salía de él con autoridad. No tenía un ancla. Elías había llegado, regeneró a Adán en el hombre, Elías. Adán subió a la cima, el sexto centro de energía, y le sirvió el Señor Jehová. Pero cuando Elías entra en un ataque, no había ancla, no había nada para sostenerlo o asegurarlo en la frente, el sexto centro de energía. ¿Ves qué importante que esa palabra tome completamente control de nuestra mente? Yeah. Y descendió. Por eso necesitamos un Salvador, lo cual es por lo que necesitamos un mediador. Jesucristo glorificado está en la posición de la corona, el séptimo centro de energía del creyente. Cuando Cristo Jesús dentro de nosotros asciende a la posición de la frente, el sexto centro de energía, Él se conecta o se une con Jesucristo glorificado, el cual ya no puede morir jamás. Jesucristo glorificado ya no puede morir, así que cuando Cristo Jesús en ti y Cristo Jesús en mí están completamente conectados, o sea, unidos con Jesucristo glorificado, no importa lo que esté pasando en nuestra vida, no vamos a fallar. Si Jesucristo glorificado está sosteniendo a Cristo Jesús en ti, Cristo Jesús en ti está sosteniendo a tu personalidad y usted está de acuerdo con todo lo que está pasando. Que Jesús es el único que puede sacarte adelante y estás clamando a Dios por ayuda. No hay nada que pueda destruirte. No hay error que puedas hacer que no se pueda rectificar. Si estás verdaderamente prefiriendo a Jesucristo y haciendo todo lo que debes hacer. Mira, dos cosas. Dijo dos famosas frases. Una es: la hora de las tinieblas ha llegado y nada tiene que ver conmigo. Esa es una. Número dos, y él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, porque esa autoridad la recibió de su Padre. ¿Qué significa eso? Ya el Señor en su mente estaba moviéndose en Keter. Estábamos moviéndose en esa séptima estación, a esa elevación donde ahí la muerte nada puede. Exacto. Eso es lo que ella estaba explicando aquí. Gracias por tu explicación. Muy buena. La traducción alternativa del versículo 4 dice: el hombre que estaba custodiado por Adán, el discípulo que estaba en completa sumisión a Juan, Jesús ató al hombre fuerte en él y atravesó o traspasó la serpiente ardiente. Para simplificarlo en este mensaje, Jesús le impartió la próxima medida de poder espiritual a este hombre, le dio más dominio, debilitando la lujuria de su serpiente ardiente por Leviatán o por la mente malvada, y le dio al hombre más poder. Eso es lo que así se traduciría lo que Jesús hizo con el primer discípulo. Ahora, con este segundo discípulo, que es lo que está representado por la mujer samaritana, es otro trato completamente diferente, porque este no estaba completamente sometido a Juan, sino que era un discípulo de lejos. O no de lejos, pero no estaba tan sometido. Para el hombre que estaba cerca de Adán, que es el que está representado por la samaritana, el discípulo con el que sostenía una relación, pero no en la sumisión a Juan el Bautista, por este hizo algo más. Se casó o se unió con el hombre, se sentó a su lado, se unió con él, unió a Cristo a él le dio a Cristo, pero no ató a Leviatán y no perforó la serpiente ardiente. Así que vamos a ver qué pasó realmente con este hombre representado por la mujer samaritana. Continuaremos mañana.